En una pequeña ciudad llamada Hyde, en las afueras de Manchester, Inglaterra, nació un niño que jamás imaginó que algún día sería conocido en todo el mundo como The Hitman. Ese niño era Ricky Hatton, y su historia no comienza en un ring lleno de luces ni en una sala rodeada de periodistas. Empieza en un hogar humilde, en un barrio de clase trabajadora, donde la vida se medía en esfuerzo, sudor y sacrificio. Ricky creció en un ambiente sencillo, rodeado de valores firmes, trabajo duro, humildad y unión familiar. Su padre, Ray, era un hombre de carácter fuerte, que había trabajado toda su vida en la construcción. Su madre, Carol, siempre estuvo ahí, siendo ese pilar emocional que lo alentaba a no rendirse. Desde pequeño, Ricky aprendió que en la vida no se regala nada, que todo debe ganarse con esfuerzo. De niño, era un chico inquieto, lleno de energía. A veces esa energía parecía no tener rumbo. Hasta que un día, casi por casualidad, entró en un pequeño gimnasio de boxeo en Manchester. Ese momento cambió todo. Allí, entre sacos de arena desgastados, cuerdas saltadas hasta el cansancio y el eco de los guantes golpeando las peras de entrenamiento, Ricky sintió algo especial. Había encontrado su lugar en el mundo. Al principio, no era el más alto, ni el más fuerte, ni mucho menos el más técnico. Pero lo que lo hacía diferente era su corazón. Cada vez que subía al ring, aunque fuera un combate amateur, Ricky peleaba como si se jugara la vida. Y esa actitud lo empezó a distinguir. Los entrenadores veían en él una chispa especial, el coraje. Los primeros años no fueron fáciles. Hubo derrotas, golpes duros y momentos de duda. Muchos le decían que el boxeo no era para él, que quizá debía pensar en otra cosa. Pero Ricky no escuchaba esas voces. Dentro de sí, sabía que estaba destinado a algo más grande. Sabía que su historia no terminaría siendo la de un chico más de barrio. Había noches en las que volvía a casa con el rostro marcado por los golpes, pero con el espíritu más firme que nunca. Su madre le preguntaba, ¿estás seguro de que quieres seguir? Y él siempre respondía con una sonrisa, sí, mamá, porque algún día todo esto valdrá la pena. El sacrificio era inmenso. Entrenamientos interminables, dietas estrictas, madrugadas en el gimnasio, mientras sus amigos de la escuela salían a divertirse. Ricky estaba construyendo, sin saberlo, los cimientos de lo que se convertiría en una de las carreras más recordadas del boxeo británico. Lo más sorprendente era que, incluso desde niño, tenía una conexión especial con la gente. Sus compañeros lo admiraban porque nunca se rendía. Sus entrenadores lo respetaban porque no se quejaba. Y los fanáticos locales comenzaban a fijarse en ese joven que, aunque pequeño de estatura, peleaba con un corazón gigante. La infancia de Ricky Hatton no fue color de rosa. No hubo lujos, no hubo comodidades. Pero en esa vida sencilla, en esa lucha diaria por ser alguien, nació un espíritu indomable. Y ese espíritu lo llevaría a escribir páginas doradas en la historia del boxeo. Porque todo gran campeón empieza con un sueño. Y Ricky, desde Hyde, ya tenía el suyo. Demostrar que un chico común, con coraje y disciplina, podía llegar a lo más alto del mundo. El joven Ricky Hatton sabía que su camino no sería fácil. Con apenas 18 años, ya había tomado una decisión que pocos de su edad se atrevían a asumir: convertir el boxeo en su vida entera. Mientras otros chicos pensaban en fiestas, en estudios o en trabajos comunes, Ricky tenía una visión distinta. Su destino estaba dentro de un cuadrilátero y no iba a dejar que nada lo apartara de ahí. Los entrenamientos se volvieron cada vez más duros. Día tras día, Ricky despertaba con una sola misión: ser mejor que ayer. No importaba si su cuerpo estaba cansado, si las manos le dolían o si los golpes lo habían dejado marcado. El hambre de superación era más grande que el dolor. Pronto, sus esfuerzos comenzaron a dar frutos. En las competencias amateurs,
La gente empezó a hablar de aquel chico que peleaba con una agresividad única, pero al mismo tiempo con una humildad que conquistaba corazones. Hatton no era el boxeador más alto, ni el más técnico, pero tenía algo que no se entrenaba: corazón y conexión con la gente. En el año 1997, con solo 18 años, Ricky debutó como profesional. Fue un momento inolvidable. El chico de Hyde estaba dando su primer gran paso en un mundo donde solo sobreviven los más fuertes, y lo hizo de la manera más contundente posible, con victorias rápidas, llenas de energía, mostrando un estilo feroz que atrapaba al público desde el primer golpe. Manchester comenzó a seguirlo de cerca. Cada pelea llenaba los pequeños recintos donde se presentaba. La gente iba no solo a ver boxeo, sino a ver al joven que peleaba como si representara a todos los trabajadores, a todos los que luchaban día a día por salir adelante. Hatton encarnaba el espíritu de la gente común, y eso lo hacía distinto a los demás. Su popularidad creció tan rápido como sus victorias. Entre 1997 y 2000, acumuló una racha imparable. Cada vez que subía al ring, el público coreaba su nombre: Ricky, Ricky, Ricky. Y él respondía con actuaciones memorables, dejando claro que no estaba ahí por casualidad. Pero detrás de cada triunfo había un sacrificio silencioso: las horas de entrenamiento, las dietas que lo alejaban de los placeres simples, las madrugadas corriendo por las calles frías de Manchester mientras otros dormían. Ricky estaba construyendo no solo un cuerpo fuerte, sino también una mentalidad inquebrantable. En el año 2000, Ricky Hatton ganó su primer título importante, el Campeonato Británico de Peso Superligero. Aquel cinturón, que para muchos podía parecer pequeño, para él significaba el inicio de un sueño hecho realidad. Sostenerlo en sus manos era la prueba de que el niño que entrenaba en un gimnasio modesto ahora estaba listo para competir con los mejores del mundo. Ese fue el momento en que Ricky dejó de ser una promesa y comenzó a ser un fenómeno. Ya no era solo un joven con talento, ahora era un símbolo de esperanza para miles de fanáticos. Un muchacho que había salido de un barrio humilde y que con disciplina y coraje estaba conquistando un mundo que parecía reservado para unos pocos. Lo que Ricky todavía no sabía era que ese campeonato era solo el comienzo de un viaje increíble. Lo esperaban noches gloriosas, victorias inolvidables y también caídas dolorosas que pondrían a prueba su espíritu como nunca antes. Porque en la vida, igual que en el boxeo, cada paso hacia adelante significa enfrentarse a un rival más fuerte, a un desafío mayor. Y Ricky Hatton estaba listo para darlo todo. El muchacho de Manchester ya había demostrado que podía conquistar títulos locales, pero su ambición no se detenía ahí. Ricky Hatton soñaba con más. Soñaba con noches grandes, con estadios llenos, con poner su nombre junto a los más grandes del boxeo mundial. Y ese sueño estaba cada vez más cerca de cumplirse. Los primeros años del 2000 fueron decisivos. Hatton seguía invicto, y cada pelea era un espectáculo. Su estilo agresivo, de presión constante, lo convertía en un boxeador temido por sus rivales y adorado por el público. Cada vez que entraba al ring, lo hacía con el corazón en la mano, representando a su gente de Manchester, que lo apoyaba como si fueran una sola voz. En 2005 llegó el momento que cambiaría su carrera para siempre: el enfrentamiento contra Kostya Tszyu, campeón mundial y considerado uno de los mejores libra por libra del planeta. Muchos pensaban que Ricky no estaba listo. El australiano era una leyenda, un rival con experiencia, un muro casi imposible de derribar. Pero Hatton no conocía la palabra miedo. Aquella noche en el Men Arena de Manchester fue mágica. Más de 20,000 fanáticos llenaron el estadio para ver a su héroe local. El ambiente era eléctrico, una mezcla de nervios y esperanza. Y cuando sonó la campana, Ricky salió con todo. Round tras round, demostró que no estaba ahí para participar, sino para ganar. La pelea fue dura, pero Hatton no se rindió. Aguantó los golpes,
devolvió cada ataque con más fuerza y en el 11º asalto, Tszyu decidió no continuar. El mundo entero había sido testigo del nacimiento de una nueva estrella. Ricky Hatton se coronaba campeón mundial de peso superligero de la IBF y lo hacía derrotando a uno de los más grandes de su era. Ese triunfo no solo le dio un cinturón, le dio respeto, reconocimiento y sobre todo, la certeza de que podía llegar aún más lejos. La prensa lo bautizó como The Hitman, el hombre que hacía temblar a sus rivales, pero para la gente común seguía siendo Ricky, el chico humilde que nunca olvidaba sus raíces. Tras esa victoria, Hatton defendió su título en varias ocasiones, siempre con la misma pasión, siempre dando espectáculo. Su estilo no era el más técnico, pero su entrega, su fuerza y su corazón lo hacían único. Y lo mejor estaba por venir: la oportunidad de conquistar América. En 2007, Ricky dio el salto más grande de su carrera, una pelea contra Floyd Mayweather Jr., considerado por muchos el mejor boxeador del planeta. El combate fue en Las Vegas, la meca del boxeo mundial. Era el choque de dos mundos, la perfección técnica de Mayweather contra la presión incansable del británico. Aunque Ricky perdió aquella noche, su valentía lo convirtió en leyenda. Más de 30.000 británicos viajaron a Estados Unidos para apoyarlo, un fenómeno nunca visto en el boxeo. El mundo comprendió que Hatton no era solo un peleador, era un movimiento, un símbolo de lucha y de unidad para toda una nación. Después llegaría otra gran noche, su enfrentamiento contra Manny Pacquiao, el filipino que también era una leyenda viviente. Fue una pelea corta, apenas 2 asaltos, pero esa noche enseñó a Ricky algo más valioso que una victoria: la importancia de levantarse después de caer, de aceptar la derrota con dignidad y de seguir adelante. El ascenso internacional de Ricky Hatton lo llevó de ser un chico de barrio a convertirse en un ídolo mundial. Había tocado la cima, había compartido ring con los mejores de la historia y había demostrado que con coraje y disciplina se podía pasar de la nada al todo. Pero como la vida misma, el boxeo no perdona. Después de tocar la gloria, Ricky enfrentaría los momentos más oscuros de su carrera y de su vida personal. Momentos que pondrían a prueba no su fuerza física, sino su fortaleza interior. El ascenso de Ricky Hatton había sido meteórico. De un chico común en Manchester, había pasado a pelear en Las Vegas contra los más grandes del planeta. Había saboreado la gloria, el respeto y el cariño incondicional de millones de fanáticos. Pero como ocurre en tantas historias de éxito, detrás de los reflectores, Ricky comenzó a enfrentar sus propias sombras. Después de sus derrotas ante Floyd Mayweather Jr. y Manny Pacquiao, algo en Ricky cambió. No era solo la tristeza de perder un cinturón, era el peso de sentir que había defraudado a su gente, a sus seguidores, a sí mismo. Para alguien que vivía del aplauso, el silencio posterior fue devastador. El boxeo, con toda su gloria, también puede ser cruel. Las derrotas no solo se sienten en el cuerpo, sino en la mente. Ricky comenzó a experimentar una sensación de vacío. Los días que antes estaban llenos de entrenamientos, de disciplina y de metas claras, se transformaron en horas largas, sin rumbo, sin propósito. Y en ese espacio de vulnerabilidad, aparecieron las tentaciones. Ricky comenzó a perder el control de su estilo de vida. Excesos, malas decisiones y una desconexión total de lo que alguna vez lo había hecho fuerte. La prensa británica, que antes lo había celebrado como héroe, comenzó a señalarlo, a exponer sus problemas personales, y eso lo hundía aún más. Lo más duro no eran los golpes recibidos en el ring, sino los golpes invisibles de la mente. La ansiedad, la depresión, la autocrítica sin piedad. Ricky confesó tiempo después que llegó a pensar en rendirse por completo, incluso en quitarse la vida. Ese fue sin duda el round más peligroso de su carrera, el enfrentamiento contra sí mismo. Pero aquí es donde esta historia se convierte en un faro de esperanza, porque lo que diferencia a los campeones no es ganar siempre, sino saber levantarse,
después de caer. Y Ricky Hatton, a pesar de estar en su punto más bajo, aún conservaba en el fondo de su corazón esa chispa de lucha que lo había hecho grande. Un día, cansado de sentirse derrotado, tomó una decisión valiente: pedir ayuda. Reconoció que no podía enfrentar sus demonios solo y buscó apoyo en su familia, en sus amigos y en profesionales que lo guiaron en su proceso de recuperación. Ese paso, que para muchos parece pequeño, fue en realidad uno de los más grandes de su vida. Ricky aprendió que la fuerza no siempre se mide en músculos o en títulos, sino en la humildad de reconocer que necesitamos a otros para sanar. Entendió que su historia no podía terminar ahí, en la oscuridad, y que todavía tenía mucho que dar. Fue entonces cuando comenzó un proceso de transformación. Aunque sus días como boxeador de élite habían terminado, Ricky decidió reencontrarse con su propósito, con aquello que lo hacía feliz: estar cerca del boxeo, inspirar a otros y sobre todo ser un ejemplo de que incluso en los momentos más oscuros siempre hay una salida. La vida le había golpeado con fuerza. Ricky Hatton había tocado el cielo con las manos, pero también había caído en lo más profundo de la oscuridad. Y sin embargo, como un verdadero guerrero, decidió que no se quedaría tirado en la lona. Si algo lo había definido desde pequeño era su espíritu luchador, esa capacidad de levantarse una y otra vez, aunque el mundo creyera que ya estaba vencido. Ricky sabía que ya no podía volver a ser el boxeador invencible que alguna vez fue. Su tiempo en el ring como estrella había terminado, pero entendió algo fundamental: su legado no debía apagarse, sino transformarse. Entonces, dio un giro poderoso a su vida. Pasó de ser el protagonista dentro del cuadrilátero a convertirse en guía, maestro y fuente de inspiración para otros. Así nació el Ricky Hatton entrenador. Con la misma pasión con la que alguna vez lanzó golpes y resistió batallas, ahora dedicaba su energía a formar a jóvenes boxeadores. Les enseñaba no solo técnicas, sino valores, disciplina, humildad y, sobre todo, resiliencia. En sus propias palabras, Ricky decía: «Quiero que mis muchachos sepan que no todo es ganar. También van a perder, también van a sufrir, pero lo importante es que nunca se rindan». Bajo su tutela, varios talentos británicos comenzaron a florecer. Su gimnasio se convirtió en un lugar especial, no solo para formar campeones en el deporte, sino también para rescatar a jóvenes que estaban a punto de perderse en las calles. Para muchos, Ricky era más que un entrenador. Era un mentor, un padre, un salvavidas. Y aquí está el detalle inspirador: Ricky encontró en ese rol una nueva razón para vivir. Comprendió que la vida siempre ofrece segundas oportunidades, aunque no sean las que imaginamos. Su éxito ya no se medía en cinturones o títulos, sino en cada joven que lograba alejarse de la violencia, en cada boxeador que recuperaba la confianza en sí mismo, en cada historia que podía cambiar gracias a sus enseñanzas. Además, Ricky no dejó que la depresión y sus demonios lo definieran. Al contrario, comenzó a hablar abiertamente de sus problemas, de sus momentos oscuros y de cómo había logrado superarlos. Eso lo transformó en una voz poderosa en la lucha contra los estigmas de la salud mental. Al compartir su vulnerabilidad, se convirtió en un ejemplo aún más grande, porque demostró que no hay vergüenza en pedir ayuda y que la verdadera fortaleza está en enfrentar nuestros miedos. El chico humilde de Manchester, que alguna vez soñó con pelear en Las Vegas, ahora había encontrado un propósito mucho más grande que la gloria personal: cambiar vidas a través del boxeo y la esperanza. Era, sin duda, un renacer. Ricky había caído, pero supo levantarse con más fuerza que nunca, y en ese proceso nos enseñó que la vida siempre ofrece una nueva oportunidad, si tenemos el valor de buscarla. Ricky Hatton ya no se subía al cuadrilátero como gladiador, pero su nombre seguía brillando con la misma fuerza que en sus noches de gloria. Había encontrado en el rol de entrenador, mentor y referente un camino aún más valioso: el camino de quienes dejan huella en la vida de los demás. Su gimnasio, ubicado en Manchester,
se transformó en un lugar donde los sueños podían renacer. Jóvenes con pocos recursos, chicos que venían de familias rotas o que habían perdido el rumbo, encontraron allí una segunda familia. Ricky los recibía con la misma humildad que lo había acompañado desde su infancia. Él sabía lo que era ser subestimado, y por eso no le importaba si un muchacho llegaba sin experiencia o con miedo. Lo único que pedía era disciplina y corazón. Pero su labor no terminaba en enseñar a lanzar un buen golpe. Ricky compartía algo mucho más profundo, su historia personal. Les contaba que incluso él, un campeón mundial, había caído en la depresión, en la autodestrucción, en el dolor más grande, pero que había salido adelante, y esa sinceridad conectaba. Sus pupilos lo miraban y pensaban, si él pudo levantarse, yo también puedo hacerlo. Este papel de mentor le devolvió algo que había perdido en sus años oscuros: un propósito. Ya no buscaba aplausos ni flashes de cámaras, buscaba sonrisas de jóvenes que recuperaban la confianza. Cada uno de sus alumnos era un recordatorio de que la grandeza no siempre se mide en cinturones, sino en el impacto que dejas en la vida de los demás. Además, Ricky Hatton se convirtió en un ejemplo en la lucha contra el estigma de la salud mental. Dio conferencias, participó en campañas y habló abiertamente de sus batallas internas. Su mensaje era claro: no importa quién seas, todos podemos sufrir, pero lo importante es no quedarse callado, pedir ayuda y nunca rendirse. El público que alguna vez lo vio pelear en Las Vegas ahora lo veía con admiración por otro motivo: por su valentía al desnudar su vulnerabilidad. Y esa valentía inspiraba no solo a deportistas, sino a cualquier persona que alguna vez se sintió perdida en la vida. En paralelo, su influencia en el mundo del boxeo seguía intacta. Entrenaba peleadores que comenzaban a destacar en escenarios internacionales, demostrando que su conocimiento y pasión estaban más vivos que nunca. Aunque ya no lanzaba golpes sobre el ring, su espíritu guerrero estaba presente en cada joven que entrenaba. La historia de Ricky Hatton en esta etapa nos enseña algo poderoso. El éxito verdadero no se mide solo por lo que logras, sino por lo que inspiras en otros. Había pasado de ser un ídolo a convertirse en un guía, y ese, sin duda, era su mayor triunfo. Los últimos años de Ricky Hatton fueron una mezcla de calma, nostalgia y gratitud. Ya no estaba en el ring enfrentando rivales, pero seguía en el centro de la vida deportiva y, sobre todo, en el corazón de la gente. Cada aparición pública suya era recibida con cariño y respeto. Había logrado algo que pocos deportistas alcanzan: trascender más allá de sus victorias. Ricky no era recordado únicamente por sus peleas, sino por su humanidad, por su capacidad de levantarse una y otra vez después de haber tocado fondo. En entrevistas, su tono había cambiado. Ya no hablaba de cinturones o récords, hablaba de familia, salud y propósito. Decía con frecuencia: los golpes que más duelen no son los que recibes en el ring, sino los de la vida, pero también son los que más te enseñan. Ese espíritu reflexivo le permitió conectarse con nuevas generaciones que quizás nunca lo vieron pelear, pero que lo admiraban como un referente de resiliencia. Muchos jóvenes, inspirados por él, no solo ingresaron al boxeo, sino que encontraron motivación para enfrentar problemas personales, familiares o emocionales. Ricky Hatton también aprovechó este tiempo para estar más presente con sus hijos. Siempre mencionaba que una de sus mayores alegrías era poder compartir con ellos su pasión por el deporte, pero sobre todo, enseñarles valores, humildad, esfuerzo y la importancia de no rendirse jamás. El cariño del público británico nunca se apagó. Cuando caminaba por Manchester, la gente lo saludaba como a un vecino cercano, porque, a pesar de la fama, Ricky jamás dejó de ser ese chico humilde que salía de su barrio con un sueño en los puños. Los años recientes estuvieron marcados por homenajes y reconocimientos. Documentales, entrevistas y hasta ceremonias lo celebraban como una leyenda viva del boxeo.
pero él siempre respondía con una sonrisa tímida, diciendo que solo era un chico que amaba pelear y nunca se rindió. En esta etapa, Ricky se convirtió en un recordatorio viviente de que el éxito no se trata solo de acumular títulos, sino de aprender de las caídas y volver más fuerte. Su vida completa era la prueba de que todos tenemos segundas oportunidades y que nuestras cicatrices pueden convertirse en nuestra mayor inspiración. Así, entre su legado deportivo, sus charlas motivacionales, su rol como entrenador y su cercanía con la gente Ricky Hatton, construyó un último capítulo digno de los más grandes, no el de un boxeador invencible, sino el de un ser humano auténtico que mostró al mundo que la verdadera fortaleza está en el corazón. El 14 de septiembre del 2025, el mundo del deporte amaneció con una noticia que dejó a millones en silencio. Ricky Hatton había fallecido. El chico humilde de Manchester, aquel que había soñado con los guantes puestos y que conquistó campeonatos, batallas personales y corazones alrededor del mundo, se despedía de la vida terrenal. Pero lo que quedó no fue tristeza eterna, sino un legado imborrable. Porque Ricky nunca fue solo un boxeador. Fue un símbolo de esfuerzo, de caídas y resurrecciones, de vulnerabilidad convertida en fuerza. Su historia, llena de victorias y derrotas, enseñó a generaciones enteras que la grandeza no está en no perder jamás, sino en levantarse cada vez que la vida te derriba. Ese día, miles de fanáticos se reunieron en su natal Manchester. No importaban los años que habían pasado desde su retiro, no importaban las derrotas ni los momentos difíciles. Lo que todos recordaban era al Ricky humano, cercano, al guerrero que siempre luchó, dentro y fuera del ring. Los medios de comunicación lo llamaron el campeón del pueblo, y es que, en verdad, lo fue. Nunca se alejó de sus raíces, nunca dejó de tender la mano al que lo necesitaba. Sus últimos años, dedicados a inspirar, entrenar y compartir sus aprendizajes, consolidaron su figura como alguien que trascendía mucho más allá del deporte. Hoy, cuando hablamos de Ricky Hatton, hablamos de un legado que vibra en cada joven boxeador que se pone un par de guantes soñando en grande. Hablamos de cada persona que, gracias a su ejemplo, encuentra la fuerza para enfrentar la ansiedad, la depresión o las dificultades de la vida. Hablamos de un hombre que enseñó que la gloria no siempre se mide en cinturones, sino en la capacidad de tocar vidas con el corazón. Su historia es un recordatorio poderoso, que no importa de dónde vengas, que no importa cuántas veces caigas, lo que importa es seguir luchando. Ricky Hatton nos dejó, pero su espíritu seguirá vivo en cada historia de superación personal. Porque cuando alguien en cualquier rincón del mundo decida levantarse una vez más, Ricky estará allí, en el recuerdo, inspirando desde lo alto. Y así, llegamos al final de este recorrido por la vida de una leyenda. Una vida que nos demuestra que los verdaderos campeones no se definen por los títulos, sino por el coraje de nunca rendirse. Gracias por acompañarnos en esta historia motivadora. Si este video te inspiró, te invito a darle me gusta, suscribirte al canal Secretos Impactantes y activar la campanita de notificaciones para no perderte ninguna de nuestras próximas historias llenas de fuerza, reflexión y esperanza. Y no olvides compartir este video con alguien que necesite un recordatorio de que siempre es posible levantarse sin importar lo difícil que parezca la vida.